Bueno, el tema que vamos a ver ahora es álgebra de complejos o números complejos, como más lo conocen. En esta ocasión vamos a empezar viendo qué es esto de los números complejos y cómo surgen. Estos números surgen debido a que existían problemas de la realidad que uno no podía resolver con los números conocidos hasta ese momento, que eran los reales. Por ejemplo, la ecuación que tenemos x cuadrado igual a menos 1, en donde tomamos raíces, vamos a ver que nos queda una raíz cuadrada, un término negativo, que esto no tiene solución en el campo de los reales. Es por esto que se define una nueva variable, en este caso llamada y, que denota lo imaginario, y se define como la raíz de menos 1. Entonces, y cuadrado va a ser igual a menos 1. De esta manera, ahora reemplazando en la ecuación anterior, yo pueda resolverlo y decir que x va a ser igual a más menos y. Entonces, nosotros ahora tenemos un nuevo conjunto de números que lo llamamos números complejos. Es decir, tenemos los números naturales, los positivos, bien, que si le agregamos el 0 y los negativos tenemos los enteros. Después con la operación del cociente surgen los racionales. Por otro lado tenemos los irracionales como pi, algunas raíces. Y todo esto forman el conjunto que nosotros llamamos reales. A esto se suman los imaginarios que acabamos de ver cómo se definen, y todo eso forma el conjunto de los complejos. Podríamos decir que el conjunto de los reales es un caso particular de los complejos donde la unidad imaginaria es cero o donde no existe la unidad imaginaria. Entonces un complejo ahora lo podemos definir de dos formas distintas. La primera es como un par ordenado. Es decir, un complejo es un par ordenado en donde el valor que ocupa cada posición importa. Es decir, el primer valor en su numeración corresponde a la parte real y la segunda corresponde a su parte imaginaria. Por lo tanto, no es lo mismo el complejo AB que el complejo BA, porque su primera parte representa la real y su segunda la imaginaria. Esto lo podemos escribir en forma que se denomina binómica, donde introducimos nuestra unidad imaginaria i, de la forma a más b i, donde a, como decimos recién, denota la parte real y b la imaginaria. Si este término bi no existiera, entonces este número sería un real puro, ¿sí? Pues solo tendría la parte a, mientras que si la parte a no existiría, tendríamos un imaginario puro, que es el que vemos en este conjunto donde están todos los imaginarios puros. Esos imaginarios puros más los reales, es decir, denotados por a, forman lo que se llaman los números complejos. Dos números complejos van a ser iguales cuando tengan las mismas componentes homónimas, es decir, cuando las partes reales sean iguales y las partes imaginarias también sean reales. Si vamos a las operaciones propiamente dicho, fíjese acá yo escribí dos complejos cualquiera. El primero es x1 en real y 1 en imaginario. ¿Sí? Lo escribí en forma de par ordenado o en forma binómica. Y el segundo complejo de la misma manera, ¿sí? En donde x2 es la parte real y 2 la parte imaginaria. Forma par ordenado y forma binómica. Si vamos a la suma y la resta, que son las operaciones más simples, básicamente tenemos que sumar o restar sus componentes homónimos. Es decir, real con real, imaginario con imaginario. Entonces la suma es otro complejo tal que su parte real es la suma de los componentes reales, o la resta, y su parte imaginaria, idem, es la suma de sus componentes imaginarias o la resta de sus componentes imaginarios. Esto escrito como par ordenado y el segundo término es escrito como forma binómica, ¿sí? La parte real, acá pongo la variable imaginaria que multiplica a los dos valores imaginarios que se están sumando o restando, ¿sí? Esto es lo más simple. Si vamos a la parte de producto, ¿sí? Solamente esta parte cambió. Vamos a ver que el producto tenemos también en forma de par ordenado o en la forma de binomio. En la forma de par ordenado es esta fórmula que está en la teoría, chicos, yo se la copié, pero está en la teoría, donde básicamente ese es el producto de los dos reales menos el producto de los dos imaginarios. Esa sería la parte real. Y la parte imaginaria sería los cruzados. Es decir, el producto del real del primero por el imaginario del segundo más el real del segundo por el imaginario del primero.
Mientras que en forma binómica, fíjense cómo lo escribí yo acá, el primero, está bien escribí el primer complejo y el segundo, y hice un producto. Y acá básicamente lo que hay que aplicar es distributiva. Es decir, x1 por x2 lo escribí acá, x1 por y2 lo escribí acá, y por y1 por x2 lo escribí acá, y finalmente escribí y por y1, y2, ¿está bien? Y acá viene el comentario que hay que tener en cuenta que nosotros ya sabemos por la teoría de que y cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto se reemplaza por menos 1 y multiplica a este factor, con lo cual le cambia el signo. Entonces esto ya pasa a ser real porque el imaginario se me fue. Entonces este término lo voy a agrupar con el primero, me va a quedar x1, x2 menos, porque me cambió el signo, y 1 por y2, más los dos términos cruzados en el medio, fíjense que los dos tienen y, saco factor común y me queda la suma de los cruzados. Eso respecto al producto. Respecto al cociente es un poquito más complejo, en donde en forma de par ordenado, ¿sí? Si yo lo busco en forma de par ordenado, tengo que tener esta fórmula, que vuelvo a lo mismo, está en la teoría, ¿sí? Mientras que si lo hago de forma binómica, tengo que conocer el concepto de conjugado, que el conjugado de un complejo, ¿sí? Si ustedes lo ven acá, es básicamente es el mismo complejo, pero con la parte imaginaria cambiada de signo, ¿sí? La parte imaginaria cambiada de signo. Entonces, ¿cómo resuelvo un cociente en forma binómica? Escribo los dos, ¿está bien? Los dos complejos, acá está z1, acá está z2, y multiplico arriba y abajo, para mantener la igualdad, por el conjugado del denominador, por este conjugado, que va a ser parte real igual, imaginaria cambia de signo. Arriba y abajo lo mismo, ¿está bien? ¿Qué es lo que hago? Desarrollo la distributiva acá arriba y desarrollo la distributiva abajo. En donde me voy a dar cuenta de dos cosas. Primero, recuerden, los y cuadrados son menos 1, ¿sí? Y que cuando yo hago esto, fíjense en que lo que tengo acá es lo que tengo es una diferencia. Entonces, cuando yo haga la distributiva, voy a ver que los cruzados son iguales, pero de distinto signo. Con lo cual esto me va a desaparecer a mí. No voy a tener la variable imaginaria, ¿sí? Todo este término de abajo del denominador va a ser real. Y va a ser igual a x cuadrado, ¿sí? Del denominador más y cuadrado del denominador. Solamente me queda esto, es decir, me queda el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria del denominador. Mientras que en el numerador lo que me va a quedar es el resultado de la distribución. Voy a tener una parte real y una parte imaginaria. Y con respecto a la representación de un número complejo, teniendo en cuenta que este es un par ordenado donde tiene una parte real y una imaginaria, en los números que nosotros conocíamos hasta este momento llamados reales, los representábamos en una recta. Bien, en este caso como tenemos un par ordenado, la representación la vamos a hacer en un plano, teniendo en cuenta que existe una relación biunívoca, ¿sí?, entre un complejo y los puntos del plano. Es decir, a un complejo le corresponde un punto del plano y a un punto del plano le corresponde un único complejo. ¿Cómo lo representaremos? Nuestro eje horizontal va a ser el eje real y nuestro eje vertical va a ser nuestro eje imaginario. Entonces, por ejemplo, nuestro complejo 1 real, 3 imaginario va a ser 1 en el eje real, 3 en el eje imaginario. El complejo menos 3 real, 2 imaginario va a ser menos 3 unidades en el eje real, 2 en el eje imaginario. Y por ejemplo, el complejo 2 real menos 1 imaginario, fíjense, es 2 real menos 1 imaginario. Y su conjugado, como vimos, es aquel complejo que tiene la misma parte real y la parte imaginaria opuesta. Es decir, sería 2 más i. Es decir, 2 en la parte real, 1 en la parte imaginaria. Y así podemos proceder a representar todos los complejos en el plano.